En Gálatas 1:8 dice que es anatema todo aquel que viene y predica un evangelio diferente. Está establecida ya una iglesia, pero dentro de esa iglesia está establecida una enseñanza, una doctrina que se rige específicamente sin cambio alguno ni variación, la cual es predicada por hombres llamados por Dios, los cuales son apóstoles. ¿En qué se puede conocer? Es que en que tienen la misma enseñanza, la misma doctrina. No hay cambio, no hay variación. Y yo en esta noche voy a mencionar algunos puntos en los cuales yo voy a demostrar por qué creo que la iglesia donde me congrego, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, es la iglesia que Dios ha establecido. Ejemplo, el apóstol Pablo, perdón, y todos los apóstoles de la iglesia primitiva tenemos como ejemplo su enseñanza que está escrito en este libro, el cual nosotros llamamos Biblia. Un punto muy importante en el cual nosotros podemos denotar, importantísimo, es acerca del bautismo. ¿Cómo realmente, qué fue lo que predicaron los apóstoles? Y yo tengo que demostrarlo. Primero, en Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. No hay lugar a dos. Cosa nueva Dios me ha dado. Allí se llamó, Dios le dio las citas y todo, donde Dios le dijo los requisitos del obispo. Fíjate qué bonita revelación. Dios instruye y enseña a sus enviados. Allí Dios le reveló. Él se mortificó. Él sufrió ese momento porque él nomás había bautizado así, pero él bautizó en el nombre de Jesucristo porque Dios se lo manifestó a él. Es algo hermoso, yo lo platico con gusto, con alegría. Él así venía bautizando y ya allí en la 46 ya fue cuando hizo ese bautismo de los requisitos. Llegó, mandó, avisó, se puso la iglesia en ayuno, en oración y se hizo. La fecha es del 7 de junio de 1937. Cuando se hizo el bautismo de los requisitos. Y vamos a ver la humildad de los enviados de Dios. Cuando él venía caminando decía, ¿quién más puede hacerlo? Yo soy casado, estoy en pecado. Y entonces nombró a Prisciliano Santos y se me olvida, el otro hermano. Amigo Vega, Francisco Méndez. No, aquí lo tengo, espérate. Y entonces por eso la hermana Andrea dice que ese fue el primer bautismo en el 1937. Se llamó el bautismo de los requisitos. El bautismo de los requisitos, 7 de junio de 1937. Sí. Y entonces por eso se hace en el templo, en el primer templo de la 46. Allí fue. Se llamaba, dijo el siervo de Dios, ¿a quién más? Dijo 2, porque tenían pacto, juramento de no casarse para servirle a Dios. Más de que dice Prisciliano Santos y Lino Figueroa. Lino Figueroa. Los apunté porque siempre escapan de mi mente. Pero ellos dos, y así transcurrieron todo un año. Y el día 6 de julio de 1938 ya fue el segundo bautismo. Un año después. Un año. Casi un año, un mes. Un año, un mes, sí, porque fue en junio y después fue en julio. Ajá. Fue el otro bautismo. ¿Por qué? Porque Dios le manifestó al apóstol del Señor que no está, porque en esa revelación que Dios le dio, Dios le dijo que no estaban bien bautizados, porque ellos no eran casados. Y entonces debe de ser con los requisitos, sí. Y ellos no, pero él en su humildad les dijo, ¿quién más santos? Yo soy casado y ellos no, así. Entonces le dijo el Señor, le ordenó el siervo de Dios, le dijo, Lino va a bautizar a Prisciliano y Prisciliano va a bautizar a Lino. Ahí está otro error que el siervo de Dios no notó por su humildad, por su sinceridad. Se bautizaron, entonces uno de ellos que fue Lino, bautizó al apóstol de Dios. Entonces ya fue el segundo
bautismo. Ya transcurrió el tiempo, ya transcurrió los meses, los años, hasta llegar ya el bautismo de revelación. Estando el siervo de Dios acostado, Dios le habló, Dios le manifestó, le dijo, la hora es llegada, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en mi invocando mi nombre. Él se puso en ayuno, en oración, toda la iglesia se usaba eso mucho. Y entonces ya se puso la iglesia muy fervorosa. Pero cuando el segundo bautismo, él preguntó a la iglesia y apunté estas palabras porque la iglesia le dijo, creemos en usted y con usted estaremos. Muy hermosas palabras. Haga todo lo que esté en su corazón porque Jehová está con usted. Son palabras que dio la iglesia al apóstol de Dios y él lo hizo. Yo recuerdo que la iglesia toda vestida de blanco y con velo, por eso tu hermana usa este velo. Antes de este velo usábamos otro velo más grande. Tu hermana tenía 10 años, el velo se usaba así entrábamos a la iglesia. Así. Ese dato a lo mejor pues no lo sabíamos. No, exactamente. Ahorita lo recordé. Así entrábamos a la iglesia. Nosotros nos sentíamos felices por estar así. Ya después fue orden del siervo de Dios, inspirado por Dios, que nos pusiéramos el velo así y así lo estuvimos nosotros ya usando. Entonces, cuando Dios le revela al siervo de Dios que él se tenía que bautizar solo, fue una algarabía hermosa, porque la iglesia siempre ha sido obediente. Pero antes de pasar a esa parte, sí, queremos mencionar así en unos 2 minutos la gente que se fue en el 42, porque estamos hablando del bautismo 7 de junio de 1937 y luego el 6 de julio de 1938 y vamos a ir a la fe, porque hay aquí por fechas, y luego nos vamos al 18 de julio de 1943, pero antes de eso hay un acontecimiento del 42. En Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. No hay lugar a dos. En la iglesia, la luz del mundo, es la iglesia de Jesucristo, porque su doctrina es la misma enseñanza. Si hoy en día se encontrara el apóstol Pablo con nuestro hermano Nazón, se dieran las diestras de compañerismo. No se vaya a escuchar muy mal o se vaya a ofender, no a hablar ideologías nada más que no están sustentadas en las Sagradas Escrituras, porque esto es el testimonio real de lo que predicaron los apóstoles. Entonces, yo me volvería un hereje, yo me volvería un anatema estar hablando cosas que no están escritas. No, yo vengo a hablar solamente lo que está escrito. Si usted me hace preguntas que le conteste que no están en las escrituras, no lo voy a hacer, señor. Me volvería yo un hereje. No hay, no existe. Adelante. Dice que es anatema todo aquel que viene y predica un evangelio diferente. Está establecida ya una iglesia, pero dentro de esa iglesia está establecida una enseñanza, una doctrina que se rige específicamente sin cambio alguno ni variación, la cual es predicada por hombres llamados por Dios, los cuales son apóstoles. ¿En qué se puede conocer? Es que en que tienen la misma enseñanza, la misma doctrina. No hay cambio, no hay variación. Ser franco al decir esto, yo vine aquí a en vivo a demostrar bíblicamente, texto, todo lo que yo hablo está aquí escrito. ¿Por qué? ¿Por qué hablo lo que aquí está escrito? Porque es la enseñanza que nos ha dado un excelentísimo apóstol de Jesucristo. ¿Y quién puede refutar eso? Porque si dice, no está refutado, entonces está refutando a los apóstoles antiguos. Porque entre nosotros hay doctrina revelada que Dios se la ha dado a su santo apóstol Nazón Joaquín García y le he demostrado bíblicamente. Me siento